Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Alejandro Figueiredo, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Les damos la bienvenida a Todo un Tema, un podcast sobre ciencia en Radio Cultura. Como este es el primer episodio, voy a empezar presentándome. Yo soy Soledad Machado, soy licenciada en Química y también soy comunicadora científica. Básicamente soy como Carl Sagan, pero maragata y muchísimo menos adepta a combinar poleras con sacos de vestir. Del otro lado del micrófono tenemos a Martín Pérez, alias Magnus, comunicador, escritor, productor y conductor de podcast, acumulador de información conocido como la Enciclopedia de los Datos Inútiles. Hola, ¿qué tal? También cada tanto van a escuchar algunas otras voces porque muchas veces lo importante no es saber sino tener el teléfono de quien sabe. En este podcast vamos a estar hablando de ciencia y sus historias. La ciencia a veces es más complicada de lo que parece y a veces es muchísimo más simple. Con investigación y con humor nos vamos a hacer preguntas para obtener respuestas y seguramente más preguntas después de eso. Hechas las presentaciones, vamos a empezar por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? A grandes rasgos, la ciencia no es qué sabemos, sino cómo lo sabemos. Y la verdad que eso es todo un tema. Todo un tema. Si queremos saber qué es una ciencia, podemos empezar intentando definir la palabra. La Real Academia Española la define como Ciencia, del latín ciencia. 1. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. 2. Saber o erudición. 3. Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. 4. Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales. Fantástico, quedó zanjada la cuestión, ahora sabemos perfectamente qué es la ciencia. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos la próxima semana. Bueno, no. La definición del diccionario, como todo, nos sirve para tener una idea, pero nos puede hacer pensar que la ciencia es algo estático, rígido, invariable, cuando va mucho más allá. La ciencia es dinámica, es creativa, es apasionante, porque además de ser un conjunto de conocimientos, como dice el diccionario, es un proceso, es una manera de entender y de explicar el mundo en el que vivimos. Lo que diferencia a la ciencia de otras disciplinas como el arte o el deporte no es que en la ciencia se estudie más o sea más riguroso o sea más difícil o algo por el estilo, sino que en la ciencia se usa un método para construir el conocimiento sobre el mundo. Quizás te acuerdes del liceo de los pasos del método científico: observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Para que algo sea una ciencia, tiene que explicar un fenómeno, tener ideas testeables y comprobables y estar basado en evidencia. Empiezo con una observación sobre el mundo. Está lloviendo. De esa observación me surgen preguntas. ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué está lloviendo justo ahora que acabo de colgar la ropa? Me doy una vuelta por la biblioteca, sea real o virtual, consulto a gente que trabaja en el área, veo qué se sabe y con todo eso propongo una respuesta a la que llamo hipótesis. Puede ser que haya un sensor en el cielo
que cada vez que yo lavo la ropa, se dispara y dice, bueno, esta mujer lavó la ropa, así que va a empezar a llover. Luego hago experimentos, analizo los datos y saco conclusiones. Spoiler alert, no hay un sensor en el cielo. Probablemente se trate de que de todas las veces que lavé ropa, justo cuando empezó a llover inmediatamente, me acuerdo más y por eso me da la impresión de que cada vez que lavo la ropa se larga a llover. Con mis conclusiones voy a ajustar mi hipótesis, diseñar y hacer más experimentos y así sucesivamente. Este concepto o esta idea o esta forma de ver la ciencia y el método científico no está mal. Pero igual que la definición del diccionario, nos hace pensar que la ciencia es algo lineal. Primero hago una cosa, luego hago otra, después hago otra y listo, me voy para mi casa porque hice la ciencia. Y en realidad no es tan así. La ciencia se trata de crear modelos que expliquen un fenómeno y predigan qué va a suceder. Básicamente, quienes hacemos ciencia nunca superamos la etapa del ¿por qué? Ah, ¿y por qué? Ajá, ¿y por qué? Marie Curie, una de las científicas más famosas del mundo, decía que un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño fascinado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Muchas veces podemos trazar el origen de un descubrimiento científico a la observación. Por eso es el paso que se suele ubicar al principio. Pero los pasos y las áreas del método científico están todas conectadas y vas de una a otra, para adelante, para atrás, a veces casi que simultáneamente. Generalmente hay un problema práctico o una motivación personal, o vemos algo que nos llama la atención. Para algunos puede ser un problema del momento, como la contaminación del agua, la enfermedad de alguien cercano o una duda loca que surge en una sobremesa. Y ahí arrancamos a observar, preguntar, compartir ideas, ver qué se sabe del tema. Si bien tenemos la imagen del científico loco encerrado en un laboratorio entre frascos con líquidos misteriosos, eso está bastante lejos de la realidad, ya que la ciencia se hace y se valida en comunidad. Y como en cualquier otra comunidad, hay gente muy diversa. Aunque, como todo en la vida, hay algunos científicos para los que ese es el caso. Están encerrados en su laboratorio entre frascos con líquidos misteriosos. Por ejemplo, nuestro amigo Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez. Pero tranqui, Romualdo, que tu identidad va a quedar muy bien protegida en este podcast. Si bien es muy interesante esta cosa de explorar y hacernos preguntas y conversar y leer, en algún momento tenemos que hacer algo por la vida, así que elegimos una de las muchas preguntas, planteamos una posible respuesta a la que llamamos hipótesis y que la vamos a poner a prueba. La experimentación es fundamental a la hora de hacer ciencia porque cualquier cosa del mundo natural podría explicarse de muchas formas diferentes. El trabajo de la ciencia es juntar todas esas explicaciones plausibles y filtrarlas de alguna manera a través de experimentos, quedándonos solo con las ideas que están respaldadas por la evidencia y descartando las demás. Estas pruebas o experimentos pueden ser los clásicos experimentos de laboratorio en los que controlamos todas las variables y somos capaces de tener un sistema cerrado, pero también puede pasar que estemos trabajando con algo que no podemos manipular. Por ejemplo, una estrella en una galaxia lejana. En ese caso, lo que hacemos es hacer observaciones y tener descripciones minuciosas y detalladas de un fenómeno. Nuestra hipótesis, nuestra experiencia y todo el proceso que hicimos antes nos lleva a tener una idea de qué resultados y observaciones esperamos tener, y luego de hacer los experimentos vamos a tener un conjunto de resultados y observaciones de nuestro experimento.
Estos resultados esperados y los resultados vistos pueden coincidir con lo que esperábamos, ser contradictorios o incluso ser inconclusos. Así que acá ya empezamos a dar más vueltas que un perro antes de acostarse. Podemos ir un poquito para atrás y revisar nuestra hipótesis para refinarla, repetir los experimentos, o podemos volver a la literatura o a discutir, o también, ahora que tenemos más datos, podemos pensar nuevos experimentos que nos van a dar más datos y experimentos que pueden coincidir con lo que esperábamos, ser contradictorios o incluso inconclusos. Así que volvemos a revisar y pensar y corregir y así sucesivamente. Podemos pensar en los experimentos como un proceso que tiene dos partes. Primero, pensamos, si nuestra hipótesis fuera correcta, ¿qué esperaría ver? La segunda parte, esa expectativa, lo que esperamos ver, ¿coincide con lo que realmente observo en mis experimentos? Cuando lo que esperamos ver coincide con lo que vimos, decimos que el experimento apoya nuestra hipótesis. Si lo que esperábamos ver no coincide con lo que vimos, ese experimento nos ayuda a refutar la hipótesis. Ambos resultados son valiosos e importantes, porque incluso un resultado que refute nuestra hipótesis nos puede ayudar a tener una idea de por dónde debemos y podemos seguir. Más allá de las idas y vueltas que hacemos para saber lo que sabemos, está bueno recordar que en la ciencia nada se prueba, porque la ciencia no nos da la verdad absoluta. A través del método científico estamos constantemente revisando, refinando y reevaluando lo que sabemos, nuestras teorías. Cuando en ciencia hablamos de teoría, queremos decir exactamente lo contrario de lo que esa palabra significa en nuestra vida cotidiana. En el día a día usamos la palabra teoría como sinónimo de suposición o de conjetura, pero en ciencia una teoría es una explicación para las observaciones del mundo natural que se construyó usando el método científico. Entonces, la evidencia apoya a una teoría, pero no la prueba. Lo que hoy aceptamos como verdad es porque tenemos suficiente evidencia para decirlo, pero es provisional. Si mañana encontramos evidencia sólida de lo contrario, vamos a volver a revisar nuestras hipótesis y teorías una y otra vez, y eso ha pasado a lo largo de la historia de la ciencia, y es algo genial. Como decía el astrofísico de las poleras, Carl Sagan, en la ciencia suele pasar que los científicos dicen, ese es un muy buen argumento, mi posición es errónea, y luego realmente cambian de opinión y nunca volverás a escucharles esa vieja opinión. Realmente lo hacen. No sucede con tanta frecuencia como debería, porque los científicos son humanos y el cambio a veces es doloroso, pero sucede todos los días. Eventualmente vamos a parar de hacer experimentos e interpretar los datos, generalmente cuando se nos terminó la plata y o el mate, o se acerca una fecha de un congreso o una presentación en la que vamos a contar en qué andamos. Porque, salvo por Romualdo Ernesto, la gran mayoría de las personas que hacen ciencia la hacen en colaboración con otras personas. Los miembros de la comunidad científica, los investigadores, los técnicos, los educadores, los estudiantes, tienen muchos roles en el proceso de la ciencia, pero en particular se dedican a generar ideas, analizarlas y a sopesar la evidencia a favor y en contra de ellas. No alcanza con que yo diga, ay, te juro que hice el experimento, me dio soñado, beso mi dedo horizontal y verticalmente y me creen porque soy muy buena onda. Todo lo contrario, la ciencia se produce y se valida en comunidad. Y para eso tenemos varias herramientas, hay un montón de cosas que hacemos.
Una de las más comunes es tener retroalimentación o feedback y revisión entre pares. Yo hago un experimento, obtengo resultados, los comparto y otros científicos me dan su opinión, me hacen preguntas, me proponen ideas. Esto puede ser en la cortita, en el día a día con mis tutores o mis compañeros de investigación, o en instancias más formales como un congreso o un simposio. También tenemos instancias de discusión con colegas, tanto de nuestra área como de otras ciencias, y puede ser en persona o por correspondencia o a través de las publicaciones científicas. Y como no alcanza con decir que yo hice algo para que me crean, los experimentos se tienen que poder replicar. Esto es que otra persona haga los mismos experimentos que yo, capaz que en otra parte del planeta donde no haya un 2000% de humedad ambiente todos los días, y ahí vemos qué pasa. En todo este proceso de idas y vueltas y conversaciones se va creando el conocimiento o la teoría, y de paso se nos ocurren nuevas ideas, preguntas, y volvemos a hacer experimentos que nos dan nuevos resultados. Y eso nos lleva a hacernos más preguntas y revisar lo que sabemos, y hacernos más preguntas y revisar lo que asumimos y hacer más experimentos, y hacernos más preguntas y mirar nuestros datos, y hacernos más preguntas y discutir con colegas, y presentar nuestros datos y discutir con colegas, y tener colegas que en un congreso te dicen, yo en realidad más que una pregunta tengo un comentario, y hacer comentarios de los comentarios, y que nos surjan más preguntas, y revisar nuestros datos y hacernos más preguntas, y hacer un podcast, preguntarnos más cosas, y leer artículos científicos, y revisar nuestros experimentos, poner agua para el día, y hacernos más preguntas, y todo así en un ciclo sin fin. Pero quienes hacemos ciencia no solo formamos parte de la comunidad científica. Y esto es un datazo para compartir en la próxima reunión familiar. Las personas que hacen ciencia también son personas. Salvo Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez, tienen vidas y familias y amigos y hasta hacen deporte y música y arte y chistes en los cumpleaños. La ciencia está profundamente entrelazada con la sociedad, no solo porque la hacen las personas para satisfacer su curiosidad y construir el conocimiento y todo eso de pararnos sobre hombros de gigantes, sino también porque nos permite abordar cuestiones sociales, resolver problemas cotidianos, crear y desarrollar nuevas tecnologías. La ciencia influye en la sociedad y la sociedad influye en la ciencia. La sociedad ha cambiado y evolucionado a lo largo de la historia y lo mismo pasa con la ciencia. La sociedad ayuda a determinar cómo se utilizan sus recursos para financiar el trabajo científico y eso hace que se fomenten algunos tipos de investigación y se desalienten otros. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo y es realmente todo un tema. Por otro lado, las personas que hacen ciencia están directamente influenciadas por los intereses y las necesidades de la sociedad en la que viven y muchas veces encaran su investigación hacia temas que aportan a la sociedad. Y no nos podemos olvidar que la sociedad influye, impacta muchísimo en las expectativas, los valores, las creencias y los objetivos de los científicos. Y todo eso impacta, influye y afecta las preguntas que se hacen e incluso cómo investigan esas preguntas, cuál es el lente por el cual ven el mundo. Y se imaginarán que esto también es todo un tema. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para hablar de pseudociencia y desinformación, que es todo un tema. Todo un Tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un nombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio.
Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.